¿Qué tal, mis hermanos y amigos? Contentos de hoy a la raíz en este nuevo podcast con el pastor Carlos Peña. Hoy me encuentro con una mujer de Dios a quien yo admiro, respeto. Desde que yo la conocí, ha ganado mi admiración por su servicio a Dios, por su seriedad, por su compromiso con el llamado que Dios le ha hecho. Hoy en este podcast tenemos a la pastora, a la profeta, a la sierva de Dios, a la hija de Dios, a Yami Martínez. Y hoy la vamos a entrevistar. Qué gusto tenerla, mi amada hermana, como suelo decirle con todo el respeto. Es para mí una bendición que usted esté con nosotros a la raíz en este podcast. Muchas gracias, pastor, por la invitación, por estar hoy en este lugar. Pues para mí no suceden cosas por casualidad y esperamos que esta conversación y este podcast pueda ser de mucha bendición para todos los que pueden apreciar este programa. Yo creo que será de mucha bendición y hoy tenemos 3 facetas en este podcast. Su faceta personal, quién es la pastora Yami, sus padres, dónde nace, su faceta familiar, con quién está casada la pastora Yami, y luego su faceta ministerial. Y empecemos con la primera faceta. ¿Quién es la pastora Yami? Sus padres, dónde nace. Pues soy de la ciudad del Progreso, 100% progreseña, Epa. ¿verdad? Nací el 29 de junio de 1973, orgullosamente con 52 años. Mis padres, Carlos Martínez y Clotilde de Beteta, que en paz descanse, ¿verdad? Y soy la número 4 de 9 hermanos. Bueno, 10, soy la cuarta. Qué lindo. ¿Algo que recuerda usted de su infancia? ¿Tiene algún recuerdo? Recuerdos, pues creo que podemos tener muchísimos, pero algo en especial no, ¿verdad? Sí, vengo de una familia que venía de procesos. Mi madre era cristiana desde muy jovencita, pero luego se casó con mi papá, que no era cristiano, y desde ahí empezaron situaciones que no eran tan buenas. Y recuerdo, pues, desde pequeña que nos llevaban a la iglesia, porque ella cantaba en el coro. Entonces, todo eso sí lo recordamos muy bien. También recuerdo las cosas que no eran tan buenas, como mi papá, que le gustaba beber mucho. Entonces, eso no era bueno. Eso es lo que nunca me gusta recordarlo. Pero yo siempre dije una frase: nunca me voy a casar con alguien que tenga un vicio. Correcto. ¿Verdad? Y que nunca desobedecer a Dios cuando alguien está en Cristo, ¿verdad? Porque unir 2 yugos que son desiguales nunca trae buenos resultados, y yo lo pude ver ahí. ¿Verdad? Pero luego nuestra infancia bonita, éramos 9, como soy la número 4, entonces era mi hermana mayor, María, Carlitos, luego seguía Giovanni, luego seguía yo, ¿verdad? Y es muy poco lo que yo puedo decir de ellos. Era normal ir a la escuela y todo. Y eso era lo único que creo que a los 10 años, que yo ya empecé a ver el maltrato. Empecé a ver cosas que no decía, ¿y por qué este tipo de cosas? Y ya después que en la escuela estudié en Quebrada Seca, soy de ahí, de Quebrada Seca. Ahí viví por muchísimo tiempo, creo que hasta como a los 14 años. Hasta que luego me fui ya con mi tía. Yo desde pequeña tenía una visión, quería estudiar, pero mi mamá quedó sola porque mi papá se fue. Entonces ahí empezó una nueva etapa donde yo le decía: mami, yo no quiero estar aquí. Y me acuerdo que me puse a estudiar como a los 12 años, a aprender a costurar. Hoy lo comento con los jóvenes donde yo trabajo, y esta parte como que es fundamental. A veces no entendemos por qué suceden las cosas, pero al final Dios siempre tiene un propósito, y cuando uno es apartado para Dios, donde sea lo va a traer. Entonces sí recuerdo que a 12 años yo aprendí a costurar, ¿verdad? Era pequeñita y yo le decía a mi madre:
yo no quiero ser costurera, no quiero ser costurera. Y me metí en aquello de que no lo quería hacer porque tenía una meta, ¿verdad? Entonces me acuerdo de esas facetas hasta mi infancia. Luego a los 14 años pues ya me vengo y empiezo a vivir con mi tía, que todos pues creo que la conocen. Y ahí empezó ya mi área de estudio, empezar a estudiar. Qué lindo. Quiero hacer un resumen porque creo que el 80% de la juventud, nosotros, los hijos de que pasan muchos flagelos en los hogares, somos golpeados por el comportamiento, especialmente cuando no crecemos en un hogar cristiano, ambos. Cuando el papá no practica la misma fe, las mismas convicciones y misma visión que la mamá, el 80% de esto pasa en hogares. Y qué bueno que a usted no le afectó como para mal. Al contrario, a usted más bien le despertó el espíritu de superarse. Y dijo, no, yo no solamente quiero costurar, yo quiero escalar y estudiar. Y eso es una bendición, saberlo, que usted no se quedó allí como algunos, lamentablemente, jóvenes que castran la mente y los detienen en el camino. Luego estudia, llega hasta, es bueno saberlo. Luego empecé ya a estudiar mi ciclo básico. Empecé en el Instituto Perla de Lulúa, ¿verdad? Y luego allá porque 90 por ahí, 89. Y luego empecé mi bachillerato, que recuerdo que en ese tiempo era el único colegio. Estudié en el Instituto San José, ¿verdad? Gracias a mis tíos, ¿verdad? A Reinaldo Pavón y a Mabel Bueso. Sí. Y ahí empezó. Yo estudié técnico en informática, ¿verdad? En ese tiempo. Luego yo dije, yo voy a seguir adelante porque soy de avance. Sí. Siempre ha sido así. Luego empecé a trabajar desde 1995, me gradué en el 94, la primera promoción de técnicos en informática del Instituto San José. Y luego ya empecé a trabajar en el 95 hasta la fecha, ¿verdad? No he parado de trabajar. Y así también estudiar. En aquellos tiempos estudiar era terrible porque no habían universidades en la Ciudad del Progreso como ahora las hay. Había que ir a San Pedro Sula, trabajando y estudiando. Todavía no me había casado, pero sí estudié una licenciatura en hotelería y turismo, ¿verdad? Porque en ese tiempo ya trabajaba en el Instituto Rómulo de Durón. Y empecé también con informática. No soy docente de profesión, sino de vocación. Qué lindo. Soy maestra de vocación. Me encanta enseñar. Y empecé así, dando clases de informática, luego siendo coordinadora de áreas, del área de hotelería, del área de informática en el Instituto Rómulo de Durón. Trabajé en la Clara de Riedesel también, que ahora ya no existe, pero era la escuela evangélica. Trabajé en Azunosa en los primeros años. En todo ese tiempo yo ya estaba estudiando y trabajando, ¿verdad? Eso me ayudaba a mí también para poder estudiar, porque me costé mis estudios en la universidad. Dije, no, yo tengo que estudiar, sí o sí. Soy de las personas que creo firmemente que las mujeres se deben capacitar. Correcto. Apoyo muchísimo que las mujeres no se deben estancar. Así es. Y tienen posiciones, nos cuesta muchísimo más tener una posición en lo profesional, pero que si nosotros nos lo proponemos, lo podemos hacer. Luego, hace un poco tiempo, terminé mi máster, ¿verdad?, en Administración y Gestión de Proyectos. También tengo estudios en Ciencias Pastorales, que los saqué allá por el 2017. Y así, es de avance cada vez. Y yo creo que en mi parte profesional es eso. Actualmente, pues ahora dirijo una institución, una fundación, que es sin fines de lucro, donde apoyamos a jóvenes, pero ahí tenemos 10 años, tengo más de 30 años de carrera docente, ¿verdad?
amo enseñar, el trabajo donde estoy ahora, Dios moviéndome de un lugar a otro, ¿verdad? Después de haber estado 17 años en el Rómulo Durón, donde pasé todo, desde ser maestra hasta ser directora, Qué ¿verdad? bendición. De todo escalando. Eh, creo de que la educación es lo único que puede transformar a los jóvenes, a las generaciones, porque sin estudio la gente no avanza. Cierto. Qué lindo conocer su historia personal y me llena de bendición saber que hay una vasta audiencia que va a conocer a través de este programa. Alguna gente ya la conoce dentro de la iglesia, pero hoy creo que gente que no la conocía se va a identificar. Y me gustaba cuando decía, cree que la mujer puede superar y cree que la mujer puede escalar. Y hoy en día hemos visto que la mujer está superando, no se está quedando atrás. Y para muestra un botón, eso nos llena de mucha bendición. Quiero pasar a otra área y es la parte familiar. Entiendo que está casada, tiene 2 niños lindos, que ya no son niños, ya son jóvenes. Háblenos de él. ¿Cómo conoció a Germán? ¿Dónde lo conoció? Pues con Germán tenemos 26 años de casados. Este diciembre cumplimos 27 años. Wow. Germán es una bendición realmente. Fuimos compañeros de colegio, fuimos compañeros de universidad y yo creo que la mitad de mi vida he estado con Germán. Qué lindo. La mitad total. ¿Cómo ¿verdad? se dio cuenta que Germán era el hombre para usted? Ese es otro punto que como joven yo recuerdo que Germán pues en ese tiempo no era cristiano, éramos compañeros nada más. Y se ganó en un grupo de crecimiento que teníamos en la casa que él iba, ahí aceptó a Cristo, ¿verdad? Más adelante pues nos casamos en 1998, ¿verdad? Un 12 de diciembre. Y ahí empezó, pero nos conocimos desde el colegio, éramos muy buenos amigos, ¿verdad? Porque vivíamos cerca. Y de hecho vivimos cerca de donde yo vivía antes. Sí. Y vivimos muy cerca. Entonces siempre empezamos con esa amistad, con Germán. ¿Cuándo Germán le dice a usted, ok, ya mi... Bueno, esta parte pues Germán y todavía en la boda cuando nos casamos, el pastor cuando nos casó fue lo que preguntó y dijo, va a ver, que la que se quedó con el recado, ¿verdad? A él le gustaba una hermana de nuestra compañera, entonces siempre íbamos para que a la muchachita la dejaran salir y siempre estábamos fuera ahí de la casa y ahí nos sentábamos a platicar cuando de repente salió que estaba enamorado. Y yo, bueno, habrá que ver si es cierto. ¿Y cómo confirmar eso? Pues orando. Una de las mejores guías fue mi abuelita, ¿verdad? Yo creo que fue fundamental, porque ella siempre decía, si ese muchacho es bueno, órele a Dios. Y si no ama a Dios, no la va a querer a usted. Y siempre ahí ella pendiente. Y recuerdo que en esa época que Germán dijo, a ver, si querés ser mi novia. Y entonces yo le dije, ¿qué te pasa? Y nosotros íbamos de viaje cuando en ese tiempo estaba, bueno, no he mencionado que soy prima de la pastora, sí. Pero recuerdo que íbamos de viaje para El Salvador y nos fuimos como que, no recuerdo si fue una semana, y le dije, bueno, cuando regrese te doy la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿se la dio? No sé. Hasta que regresé, ¿verdad? Y de verdad que ha sido una bendición. Era el hombre, yo siempre lo dije, y siempre buscaba a alguien que le gustara primero estar en el ministerio, que habláramos lo mismo, correcto, que no tuviera ningún vicio. Y yo decía, si esa persona, aunque habían candidatos en la iglesia, pero eran personas que no tenían visión de futuro, sí, ¿verdad? Entonces, ahí empezó. Hasta la fecha puedo decir que he tenido un matrimonio buenísimo. Germán es súper protector, él siempre está pendiente de todo, es un buen padre, es un buen hijo. Tenemos 2, Inés Elisa y Germán Josué.
que ya Inés tiene 25 años, Germán Josué tiene 20, a cumplir 21. Ya prontito va a ser ingeniero en energía. Y Inés, pues ya Qué es una lindo. licenciada en comunicación, estudiando una maestría en comunicación, también en marketing. Y ahí esa es nuestra familia. Y no puedo dejar de mencionar a mi suegra, que también es como mi La madre. mejor suegra. Es como mi madre desde que llegué ahí. Yo siempre decía, a ver, tengo 3 mamás. Mi mamá, que en paz descanse, mi tía, que es mi segunda mamá, Mi suegra. y mi suegra, ¿verdad? Entonces, me adoptaron como que era su hija, ¿verdad? Y ese es, en la casa, pues eso es lo que reina, la paz, y solo Dios la puede traer. Tengo una pregunta. En el noviazgo, que es la antesala del matrimonio que conocemos, ¿qué fue lo que le impactó de Germán? ¿Qué le atrajo de Germán? Porque Bueno, me atrajo de que él era muy dedicado, era muy cuidadoso de su familia, de su madre, de su abuelo, de su abuela. Era muy detallista y todavía lo es. La que es un poco así, medio simplona soy yo, ¿verdad? Pero él siempre, que si algo, él llevaba un regalito. Que si esto, o sea, él siempre andaba viendo, teniendo cuidado. Recuerdo que en aquellos años, como nos conocíamos bien, y Germán era, como eran como compañeros de colegio, yo decía, ay, qué güiro es. ¿Por qué? Porque yo era un poquito como más apartada, él no era cristiano, entonces no había como una comunicación, y él siempre me decía, ajá, flaca, ¿y qué trajiste de comer? Entonces siempre me preguntaba, cambiemos. O siempre él decía, o préstame las tareas, o hagamos esto. Entonces ahí fue donde empezó, y ya cuando éramos compañeros dije yo una vez, yo con este güiro no me caso. ¿Verdad? Recuerdo que estábamos con una muy amiga, la hermana Eli Alcerro, que vivía a la par de la casa. Y Germán llegaba ahí, pero éramos amigos, éramos compañeros y todo. Y yo le dije una vez, yo no me voy a casar con ese güiro. ¿Pero ya eran novios? No. No éramos novios, pero como siempre llegaba a platicar. Y ya después es que ya empezamos a estudiar juntos. También fuimos a la universidad juntos. ¿Cuánto tiempo anduvieron antes de casarse? Pues de fechas, desgraciadamente hoy no tengo a mi esposo a la par porque es buenísimo con las fechas, yo no. Sí. Yo soy no le doy mucha importancia. Pero sí anduvimos como 3 años de novios antes de casarnos. Si bien me acuerdo, 96, 98 nos casamos. Hablemos del matrimonio. ¿Cómo se adaptó a Germán después de que decían, yo con este muchacho no me caso? ¿Qué pasó? Bueno, ahí empieza toda la historia cuando uno se casa, porque cambia, ¿verdad? Sí. Yo venía diferente hasta en lo de las comidas. Yo era como, a ver, ¿qué esto? Pero me costó que como un mes, que siempre me iba a la casa, recién casada, como vivíamos cerquita, me iba a la casa. Y pasaba ya en la casa y luego iba a un acuerdo, eso. Y como todos los matrimonios, bueno, hay empezar a acoplarse, empezar a conocerse. Pero hasta el día de hoy, Germán ha sido como, o sea, ¿cómo lo puedo explicar? Es Un buen súper, súper, esposo. Sí. pero súper. Él siempre está pendiente de todo, a tal grado que yo pues casi nunca voy al supermercado porque me gusta estar en la casa cuando llego de trabajar. Pero él dice, me gusta ir al supermercado, me gusta hacer esto, me gusta hacer lo otro. Y él tiene su hobby. Y así la comunicación, sobre todo la comunicación. Y recuerdo algo bien importante de nuestros hijos, que desde pequeñitos, mi suegra también es maestra jubilada, entonces nuestros hijos estaban rodeados como de maestros. Mi esposo también inició, que tampoco estudiábamos de profesión, pero sí de vocación, y trabajábamos juntos también. Y hoy por hoy también trabajamos juntos. O sea, wow, hemos estado casi siempre juntos en el trabajo, y hemos aprendido a diferenciar lo que es el trabajo con la casa, ¿verdad? Eso sí, lo separamos, y a tener el respeto de cada quien.
cada quien tiene su espacio y yo creo que eso es el éxito de un matrimonio. Y el saber comprender, que ya más adelante lo vamos a ir contando. Correcto. Si podemos describir a Germán en una palabra, ¿cómo lo describe? Es cariñoso. Cariñoso. ¿Y uno de sus hijos, cómo lo describe? ¿A Inés, a Josué? ¿Cómo lo describe? Mi hijo metódico y mi hija es súper alegre, es Espontánea. espontánea, positiva. ¿Y su Es así. mamá suegra? Y mi suegra es muy metódica, también igual que mi hijo. Qué bonito. En la casa estamos compartidos. Germán, Josué y yo pues somos como más reservados en todo. Inés y Germán son súper comunicadores. Les encanta este tema. Y mi suegra siempre pendiente de todo, de hasta el más último detalle. Algo que admiro mucho de mi suegra es el servicio a Dios. Qué lindo. También, a veces dicen, a ver, yo creo que ya me gané dos. Los dos me lo gané desde inicio, que llegó a Cristo, mi suegra, ¿verdad? Allá por el 90 y qué, 8 por ahí, cuando nos casamos. Y ahí ella aceptó a Cristo hasta el día de hoy. Qué lindo. ¿Verdad? Entonces eso también ha ayudado, ser luz, es tener ese testimonio para ayudar a otros. Yo creo que eso es como ser carta leída y que la gente pueda conocerlo a uno. Sí, y yo doy testimonio de mamá de Elma, de Herman, de Inés, de Josué y de su vida. Una familia muy linda que trabaja en equipo, saben honrar a Dios, dar el tiempo al Señor. Qué maravilloso. Sí. Buenísimo. Creo que vamos a pasar a una faceta muy importante, que es su llamado, su inclinación al llamado de Dios, ya siendo cristiana. ¿Cuándo se da cuenta que usted tiene un llamado específico de Dios con algo, como decimos, una asignación de Dios? Bueno, desde muy joven yo era parte del Ministerio de Alabanza, ¿verdad? ¿Usted cantaba? Sí, ese fue mi primer ministerio cuando era joven, más joven que ahora. Sí. Pero en la Reformada, en la iglesia Reformada, con el pastor Jesús Mejía y con la pastora Esther. Sí. Y era parte del Ministerio de Alabanza, estaba aquí en el colegio todavía, cuando era parte del ministerio. Luego, más adelante, ¿verdad? Parte de enseñar a los niños. Empecé con ese servicio, pero alabanza estuve por mucho tiempo. Y cuando yo me doy cuenta, yo vengo de una formación, de una doctrina, y a veces uno está en las iglesias, pero también es bien incrédulo, ¿verdad? Porque tenemos mucha religiosidad y creemos que así como nos enseñaron que no teníamos que hacer esto o lo otro. Cuando me doy cuenta, cuando fui bautizada con el Espíritu Santo en el 2004, ahí cambió mi vida, todo se dio vuelta, todo cambió para bien. Y desde ese momento empieza mi verdadero evangelio y el cristianismo de manera diferente, no como yo lo conocía antes. Desde ese momento empecé una formación para poder servir a Dios. Al inicio tenía muchísimo temor porque era nuevo todo para mí. Desde ese momento yo era la que decía, esta gente es mentira que habla en lengua. Eso es mentira. Yo no les creo. Y cada vez, y mi esposo decía, y siendo cristiana, o sea, yo era cristiana de siempre, si el más nuevo era mi esposo. Pero cuando yo empecé a ver ese mover de Dios, era como que no normal. Y decía, eso seguramente es un show que están haciendo. Y me recuerdo que mi hijo tenía 8 meses cuando yo fui a un retiro, que yo creo que fue lo que más impactó mi vida, porque uno a veces tiene que derribar muchísimas barreras, que es el orgullo, aún siendo cristiano.
Y hoy la gente lo puede ver a uno y dice, wow, que la hermana es aquí. No, no es cierto. Cuando uno está con esa religiosidad y que le han enseñado que eso sí, eso no es bueno, que esto tienes que hacer, lo que nunca se me olvidó fue el temor a Dios, Sí. ¿verdad? Y yo creo que ese ha sido el éxito. Que de cualquier cosa yo decía, aunque nadie me esté viendo, pero hay un Dios que me está viendo. Pero ahí fue mi cambio. Y recuerdo que yo fui a ese retiro y era bien, bien fea, digo yo, bien fea, bien mala, bien orgullosa y no me gustaba que la gente me tocara, no me gustaba nada. Y, y ese, recuerdo que fue un sábado cuando vino ese bautismo del Espíritu Santo Qué y lindo. de ahí para acá cambió todo. Empecé un don de lenguas que hasta la fecha yo tampoco lo entiendo. Pero desde ahí empezó y yo decía, ¿y esto qué es? Y me fui y fue un bautismo muy radical. Desde ahí empecé a vivir el verdadero cristianismo, el amar a Dios, el quitarse uno un montón de paradigmas en la mente y, y servir. Aunque ya lo hacía siempre, pero no como desde que empezó, ¿verdad? Desde ahí empieza un llamado, pero también empezó una formación, un proceso de formación que ahora puedo ayudar a otros y decir no haga eso o esto sí se puede, pero sí fue una formación. O sea, usted conocía teología, tenía conocimiento, pero nunca se le había abierto los ojos espirituales Es así. para que se le revelara la palabra. Lo que se conoce, entró a la escuela del Espíritu Santo. Es así. Desde el bautismo que Él le hizo y le dio un lenguaje, un don de lenguas. Sí. Ese nosotros somos testigos, y también un don de interpretar y de dar palabra cuando el Espíritu Santo tiene. En ese momento es donde usted se encuentra con el Señor Espíritu Santo y Él la dimensiona. Y de ahí para allá, la escuela del Espíritu. Fue una escuela muy dolorosa primero, porque recuerdo que eso no era tan común alrededor suyo. A mi alrededor, porque podía entender muchas cosas, podía discernir muchas cosas. Mi primer ministerio fue liberación. Ese fue mi primer ministerio. Y yo decía, pero yo nunca he andado en cosas ni conozco nada de esto, porque yo tengo que saber esto. Pero entendí que era un instrumento en las manos de Dios y desde ahí aprendí que ya no vive uno, sino que Cristo vive en nosotros. Y aunque yo dijera, no lo quiero hacer, el Señor decía, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque también para la gente era raro. Sufrí también la parte y que muchas veces puede hacer que algunos que están dentro de las iglesias lo sufren y no tienen a quién preguntar, no tienen un mentor que les oriente. Yo recuerdo que para mí fue muy duro, pero muy duro, porque recuerdo que yo le dije al Señor, yo no quiero esto, porque la gente no lo entendía y yo no sabía qué hacer. No tuve quien me orientara más que el Espíritu Santo. Y recuerdo que una vez yo dije, si esto no es de Dios, yo quiero que me lo quiten. Y después le dije, Señor, yo analizaba mi vida y decía, yo nunca he andado en nada malo, pero hay muchas personas que te pueden dañar. Y recuerdo que yo le dije, Señor, yo necesito una confirmación si esto es tuyo, qué tal si esto es malo, ¿verdad? ¿Y qué era lo malo? Que tal vez
si uno podía tener ese discernimiento que ahora ya lo entendemos, empezó Dios desde ese momento a trabajar conmigo y yo dije, bueno, yo necesito que alguien me lo diga que no me conozca. Sí. Y esto a mí me ayudó muchísimo porque Dios envió a una persona que no me conocía y me dijera, está pasando esto, porque empezó mucha persecución y yo iba donde Dios me decía, si el Señor decía, a ver, vamos a ir y vamos a orar acá y todo. Pero sí fue una etapa muy difícil en la formación, cuando la Biblia dice de que hay que ir a la milicia, esa milicia es espiritual. Sí. Y empezar a ser fuerte, empezar a decirle, Señor, si tú vas conmigo. Y desde ahí, aunque viniera lo que viniera, cada vez yo iba creciendo más espiritualmente. Esto me despertó una sed de conocer de Dios, de conocer ese mundo espiritual, de saber qué hay más allá, de decirle, Espíritu Santo, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entró en mí una sed de estar, me gusta mucho la intercesión y eso fue lo que despertó. Yo siempre estaba intercediendo, sí, pero también quiero contar que hay que aprender a ser prudentes. Sí. Yo crecí en todas las áreas, tanto en lo espiritual como en la parte también de poder entender, ¿verdad? ¿Qué hacer? Porque había tanto anhelo de que me estaba descuidando de mi familia. Es algo que vamos a hablar un poco. Entonces, A la raíz. Eso a mí me hizo detenerme. O sea, yo decía, yo estoy haciendo todo bien. Y muchas veces como cristianos cometemos esos errores. Y esto lo hablo a las mujeres. Sí. ¿Por qué? Porque yo decía, no, me voy a la oración. O yo me voy para la iglesia. Y no me interesaba si se quedaban en la casa o no se quedaban. Pero yo pensaba que estaba haciendo bien porque estaba agradando a Dios. Correcto. Ahí empezó un proceso de que fue mi formación a tal grado que yo le dije una vez, pero Señor, si yo ando haciendo lo tuyo y tu palabra dice que si yo ando haciendo lo tuyo, tú te encargas del resto. Y no era así. Cierto. Mi hijo estaba pequeño, yo creo que tenía 3 años. Realmente que fue con Germán Josué que él empezó y fue mi guía. Cuando mi hijo una vez me dijo, mami, ¿otra vez te vas? Y dijo, solo volando pasás. Wow. Entonces eso para mí fue como que un llamado y dije, a ver, ¿cómo voy a estar con la gente afuera? Y estoy dejando a mi familia acá. Sí. En el ministerio. Sí. No estoy hablando de que yo esté afuera, es en el ministerio. Porque si a mí me decían, vamos a orar a las 12 de la noche, yo me iba. Teníamos un ministerio de intercesión que íbamos a Lima, orábamos en cada esquina y lo agradezco mucho. Crecí espiritualmente, pero también aprendí a entender, a ser formada. ¿Por qué? Porque no estaba llevando a mi familia a la par mía. Yo iba creciendo aceleradamente, pero no teniendo cuidado de lo que tenía que ver a mi alrededor. Sí. Quiero ir a la raíz. O sea, tenemos que manejar un balance. Tanto el hombre es esposo, es padre y es siervo de Dios. La mujer también. Es esposa, es mamá y es una sierva de Dios. Y ahí es donde se pierde el balance. Y aunque, lo cuenta usted, que estaba haciendo lo correcto, Dios nunca va a sacrificar algo que es para el esposo o los hijos, porque Dios no es egoísta. La situación es que nosotros no sabemos manejar un balance. Y a veces decimos, el diablo está levantando a mi marido o a la mujer o al hijo. Y la verdad es que en la escuela del Espíritu Santo se aprende es a obedecerlo a Él, a cumplir la faceta, el rol de el hombre esposo, la mujer esposa, y a cumplir la faceta de
padres. Entonces, ahí es donde entra el molde, la formación, el carácter, y uno crece en Dios, crece en la familia y crece todo alrededor de nosotros. Yo sé que hay cantidad de mujeres que aman a Dios, que Dios las ha transicionado de ser una mujer natural a una mujer sobrenatural en la escuela del Espíritu Santo. Así es. Y ahí donde el apóstol Pablo aconseja de cuando se va a orar, cuando se va a ayunar, tiene que hacerlo en mutuo acuerdo con su esposo, ¿sí? Y no descuidar la parte de conyugal, de tanto atender al esposo como la parte maternal o paternal, atender a los hijos. Yo sé que es un molde, se forma un carácter uno, porque hay 3 facetas que uno tiene que manejar: esposos, padres y siervos de Dios. Así es. Sí. Ahora, ¿cómo logró hacer a un lado los malos entendidos alrededor suyo? Porque hay gente que ahora mismo, vamos a ir a la raíz, ahora mismo quizá está pasando lo que usted vivió. Así es. ¿Cómo logró atender la dirección del Espíritu Santo, mantener la sensibilidad, el oído abierto, sin que le afectara las murmuraciones, las críticas alrededor? Cuando uno es llamado, la primera área que el Espíritu Santo y que Dios forma en uno es el alma. Amén. Las emociones. Amén. Empecé y dije yo, cuando me sucedió, soy ser humano, no entendía. Y todo eso pasó y de repente yo dije, ¿esto por qué sucedió? Empecé a entrar más en oración, a hablar más con el Espíritu Santo. Y ahí entendí que para poder crecer espiritualmente hay que hacer a un lado las emociones. Sí. Y desde ese momento vino un crecer. Ya no prestaba atención. Recuerdo que fui llamada como pastora en aquellos tiempos. No había sido llamada en la primera vez, como se llamó, ¿verdad? Porque trabajábamos con la visión. Sí. Y recuerdo que alguien se acercó y me dijo, ay, a usted la llamaron de segunda porque a mí, pero a usted le gusta hacer plato de segunda mesa. Entonces, y en las iglesias, o sea, a veces todo esto se vive en las iglesias. Sí. Y con esto yo también quiero enseñar que esa es la mejor formación, porque no va a ser un extraño, sino aquel que está cerca. Correcto. El que te va a ayudar para poder formar un carácter, el carácter que realmente Cristo quiere en nosotros. ¿Cómo he ganado batallas? Mi familia. Si yo soy de buen ejemplo en mi casa, el enemigo no tiene ningún arma, ninguna carta donde diga te equivocaste, hiciste esto. Entonces eso me ayudó a mí a crecer, a entender, empecé a entender a la gente. Quiero decirle también que cuando fui bautizada, yo era de que no me gustaba acercarme a la gente. No, era como que no me gustaba. Porque si tenía mal olor, yo me quitaba o bien así. Y cuando eso sucede, Dios me entró en una formación que no importaba. Qué lindo. No importaba de que si este tenía, si aquel no tenía. Y empecé a entender que no era yo. Sí. Sino que si él decía, a ver, ve y abraza a fulanito. Y yo, Señor, pero yo no, ahí obedecer. Obedecer al inicio, yo creía que era mi mente. Al inicio yo decía, pero ¿por qué yo siento esto? ¿Por qué yo puedo ver esto? ¿Por qué siento que tengo que ir ahí? Y recuerdo que una vez, de tantas, esta es la satisfacción también de uno. Y recuerdo que había alguien y dijo, es que no ha pasado a orar, no vino a orar por mí.
En ese tiempo mi escudera era mi tía, ¿verdad? Mi tía era como que la que siempre estaba ahí pendiente. Siempre he tenido escuderas. Hoy por hoy tengo una que está por ahí, Sí. ¿verdad? Siempre he tenido una escudera. Siempre me gusta formar. Y, y bien me acuerdo que decía, no, yo quiero que ore. Y yo decía, pero es que el Señor no me está mandando donde usted. Y no me acerco donde la gente que Dios no me manda, ¿verdad? Y eso sí yo lo tengo bien diferenciado. Y ahí empezó, ¿verdad? El trabajo pastoral, el tener a alguien a cargo. Y vino una faceta que fue la que venir a Ministerios Adonai también fue como que una obediencia a Dios. Yo le iba a preguntar eso. Recuerdo que estaba en oración cuando de repente estoy orando una madrugada, cuando el Señor me dice, te voy a mover. Y yo, pero Señor, si aquí estoy bien, allá por la pandemia, acomodado uno, ¿verdad? La pandemia y esto. Y cuando dice, no, te voy a llevar a impulsar el ministerio del pastor Carlos Peña y yo. Aunque estábamos en familia, pero Cierto, nunca me había movido, no me muevo por emociones. cierto. Y recuerdo que yo decía, pero no, ¿cómo va a ser? Seguramente el Señor se equivocó, ¿verdad? Y seguí orando. Y recuerdo que fui donde usted y yo le dije, yo quiero saber si realmente, ¿por qué Dios me quiere llevar a otro lado? Y esa fue otra etapa que inició, ¿verdad? Ya había cumplido un trabajo. Y es eso, el que es llamado, donde Dios lo envíe. Recuerdo que mis pastores dijeron, a ver, la vamos a mandar a pastorear a tal lado. Y les dije, que no quiero ser pastor. Es que no me gusta estar con la gente eh, atendiendo esto. Y de hecho yo trabajo con jóvenes, tengo muchísimos años de trabajar con jóvenes, no pierdo la batalla y siempre con la ayuda de Dios. Y ese ha sido ese ministerio en escuela dominical, en discipulado, en servicio. Alguien me dijo una vez, pero ¿usted por qué sirve de ujier? Me encanta servir. Me gusta servir. Siento de que para mí el servicio de ujieres es como, para mí es muy importante. Pero es tan importante, el que predica tiene su llamado también, el que ora también, pero el interceder por todos y poder ayudar es como que eso es, y lo voy a dejar hasta que Dios diga, ya este es tu tiempo y deja que esto trascienda, pero ese ha sido mi ministerio. Siempre no estoy cerrada a lo que Dios pueda decir, así como un día dijo, ahora impulsas acá, ahora te toca esta etapa, he aprendido a ser obediente. Soy de las que aprovecho las oportunidades. Desde que Henry me envió la invitación, dije yo, bueno, Señor, para mí no existen las casualidades, ¿verdad? Y soy y eso también lo quiero enseñar, las oportunidades se aprovechan. Sí, señor. En el reino de Dios te van a llegar una vez y si no está, lo agarra otro. Sí, Y eso yo lo he vivido. correcto. Entonces, Dios siempre nos va a capacitar. El vivir en esa vida te trae paz, te trae confianza. Y cualquiera se puede estar preguntando, wow, esta mujer no tiene problemas. Puede ser que tengo muchísimos más de los que nos puedan estar viendo. Con la diferencia que yo tengo a alguien que siempre va conmigo, Sí, que es Dios. Y que el Espíritu Santo hace de que yo pueda entrar y decir el mañana no existe, pero existe el hoy. Y hoy creo firmemente, aprendí a crecer en fe muchísimo. Me viene a memoria ahora en esos tiempos difíciles que recién estábamos casados y mi hijo Germán Josué, que es el que fue como que el que entró en la formación que tenía. Porque Inés nació en muchísima abundancia, muchísima Inés, por eso ella es así. Que siempre ella dice, mami, ¿por qué te preocupas por el dinero? El dinero no es una preocupación. Porque ella nació en eso y ella no miraba a ninguno. Ya cuando nació mi hijo, empieza mi escuela su ministerial. proceso.
y empieza todo a venirse abajo. Y esto lo hablo para aquellos que dicen, wow, solo empecé. No, es que Dios te quiere formar, quiere que aprendas a depender de Él. Correcto. Y recuerdo que ahí empezamos todos a crecer en fe, tanto mi suegra, mi esposo, empezamos a crecer en fe, porque vimos. Quiero contar una faceta también que en ese tiempo, y qué importante es el matrimonio y la comunicación, la mujer sabia, la mujer prudente, que edifica, que construye. Recuerdo que en aquellos años, y nadie se daba cuenta, más que mi familia, pero recuerdo que pasaron procesos pero tan difíciles, que fue una formación de familia y que yo aprendí a honrar a mi esposo. Amén. Ahí aprendí de que cuando nosotros damos un diezmo es en familia. Aprendí a que Él es el sacerdote de la casa. Aprendí a que Dios a través de esto nos estaba enseñando para nosotros poder ser de bendición a otros. Eso nos ayudó para luego aconsejar matrimonios, para ayudar a aquellos que estaban en dificultad, más la dificultad económica, ¿verdad? Esa parte de aprender a creer. Y recuerdo que una vez estaba en mi trabajo y como era mi formación, y llegó la señora de limpieza y me dijo, profe, yo nunca no me gustaba recibir de nadie. Yo aprendí a recibir, porque siempre daba. Entonces, recuerdo que hasta en eso me enseñó Dios. Me enseñó a poder aprender a recibir, que no importaba de quién. Y recuerdo que la señora me dijo de limpieza, profe, ¿quiere un refresco? Y yo en mi mente decía, pero ¿cómo esta señora me va a ofrecer un refresco a mí? Sí, más bien yo se lo puedo dar a ella. Pero en ese tiempo la situación económica era muy difícil. Mi esposo no tenía también un empleo fijo. Pasaron como 7 años, como dice la palabra, ¿verdad? 7 años que fueron perfectos. Escasez. Donde ni siquiera en la iglesia notaban de que había algo. Yo creo que hasta ahora lo van a saber. Porque siempre decían, wow, yo quiero ser así como ustedes. Wow, qué bien. Así como ustedes están, y decían nuestros adentro, wow, cómo nos ven. Porque siempre, aunque solo había un ingreso, lo uníamos. Y eso iba para Dios. Eso es honrar a su esposo. Cuando tu esposo viene y se debilita, o cuando la esposa se debilita, es una ayuda mutua. Correcto. Pero cuando el centro es Dios, cuando sabemos que vamos avanzando, sí. Eso nos ayudó mucho. Eso me ayudó a mí también a crecer en la parte ministerial, y aprendí a amar a la gente, así como no expresiva, pero a entender, a amarlos, que cuando iba, recuerdo que nos invitaban a predicar, y una vez andábamos en una montaña y me dijeron, mire que la hermana le quiere dar algo. Yo fui a predicar y me llevó un tallo de plátanos. Para mí eso fue una felicidad, y que todavía lo recuerdo ahora. Así como aquel que me puede dar otras cosas, pero para mí eso es como que wow, ver, entender que siempre vamos a estar atentos a recibir sin esperar. Porque muchas veces los seres humanos ven solamente lo que está por fuera. Dios me enseñó a ver lo que está por dentro. Y como testimonio quiero decirles, hace como una semana, yo había desistido de algunas cosas, y el Señor me jaló las orejas y dijo, ¿cómo estás haciendo esto? ¿Cuándo te he dicho que tienes que hacer esto? Y me fui a mi trabajo y dije, a ver, que no podemos hacer esto. Yo tengo que hacer lo que Dios me ha dicho que voy a hacer, y no voy a desistir, porque trabajamos con jóvenes. Correcto. ¿Verdad? Entonces, Dios nos ha puesto en eso, tanto a mi esposo como a mí, estar trabajando con jóvenes, ser de bendición para otros, y ahí vamos, avanzando. A mi esposo siempre le dicen, bueno, usted es pastor. Y él dice, no, yo no soy pastor. Dice, yo no soy pastor. A mí me lo dicen, pero yo digo, a ver, que yo no soy pastor. Siempre voy a estar deteniendo, sirviendo como ese vallado,
me gusta mucho, donde Dios me va formando. Cada vez voy creciendo más, entendiendo, aprendiendo a convivir con la gente, que aunque uno crezca de manera espiritual, también crece de manera humana, Sí. como ser humano, porque hay que aprender a entender, a conocer de que no todos caminan igual que uno. Como Jesús crecía en gracia delante de los hombres. Amén. Maravilloso. Yo no he hecho preguntas, todas las ha respondido muy bien. Me gusta porque en este podcast de eso se trata, de conocer a la invitada que hoy tenemos. Pero tengo una o dos más y vamos a ir a la raíz. Dios la mueve a colaborar, a ayudarnos, a mi esposa y a mí, y a todos los que estamos trabajando como equipo en el ministerio. Y esta es parte mía. Para mí ustedes fueron una respuesta, como son una respuesta a todos los obreros, líderes, pastores que Dios está mandando al ministerio Adonai. Porque yo estaba orando y le decía a Dios que me mandara gente capaz, preparada, adiestrada. Mira la petición que yo tenía. Y Dios me habló una vez y me dijo, te voy a mandar mis obreros que te van a ayudar, están adiestrados a obedecer. Y Dios comenzó a darme directrices. Entonces ustedes llegan en un momento donde hay mucha necesidad que para mí un obrero de Dios siempre llega donde se necesita. Amén. Es una señal maravillosa. Uno no va simplemente por ir, sino va a cubrir una área, a cumplir una asignación. Y yo como pastor general doy gracias a Dios por usted, por su esposo, por mamá Delma, que cariñosamente yo le llamo, por los muchachos, que de que vinieron es a trabajar y acomodarse y a ensamblarse. Y hoy por hoy hay un trabajo que ya hay fruto, que es la iglesia infantil, una maravillosa iglesia infantil que era algo que yo tenía en mi corazón, porque Dios había puesto en mi corazón discipular a los niños. Entonces yo le decía, yo necesito gente capaz. Y desde que ustedes vinieron, entonces Dios los ubicó aparte de la intercesión, del ambiente espiritual, del servicio. Pastor Germán, que con respeto lo habló, no teníamos edecanes. Germán arma el equipo de edecanes, servidores. Y ustedes han sido una grande bendición para Adonai, para el ministerio, para las familias. Y eso se ha notado, ¿sí? Junto a ustedes más gente maravillosa que se ha unido. Y Dios ha ido dando un crecer, un madurar, le llamo yo, un crecimiento, una expansión al ministerio Adonai. Y agradecemos a Dios por la vida de ustedes que vinieron a soportar, a empujar, a ser ejemplo, a marcar una diferencia en el ministerio Adonai. Pero ¿cómo se sienten en Adonai? Pues muy bien. Cuando vinimos, cuando yo le dije a mi esposo, Dios dice que nos tenemos que mover, él decía, pero mira esto. Y recuerdo bien cuando vine acá, un domingo, que estábamos en el carro y yo dije, puchica, mis hijos, mi suegra, o sea, todos se vinieron, así. Yo les dije lo que Dios me había dicho y todos dijeron, bueno, si Dios le dijo, nos vamos todos. Liderazgo. ¿Verdad? Confianza en usted. Y cuando vine la primera vez, que lo voy a contar cómo fue, porque yo sé que hay mucha gente que se ha venido acá y que luego se regresa a su lugar, pues que todavía no es su llamado, porque Dios lo lleva a uno al lugar indicado, sí, donde es necesario.
Y recuerdo que estaba en el carro y yo llorando y decía, ¿cómo me vine para acá? ¿Y será cierto, Señor? ¿No será que te equivocaste? En el carro. Tremendo. Entro a este lugar y recuerdo que no había nada en el piso, era algo así como un cemento Rústico. rústico. Estaba todo feicito. Estaba todo feo. Y venía de un Sí. ministerio donde todo era cerámica. Sí. Y yo estoy en la parte de enfrente cuando el Señor me dice, ¿por qué estás así? Y le digo, Señor, allá yo estaba, si me tiraba al piso, allá había cerámica. Y aquí no. Es cierto. Y recuerdo que ese día el Señor me dio un jalón de orejas y me dijo, ya te dije que te voy a llevar a cualquier lugar y no te va a importar dónde estés. Correcto. Y ese día descendió sobre mí esa presencia de Dios, que yo estaba tirada en el piso y que ni me acordaba que eso era rústico. ¿Por qué? Porque soy obediente. Correcto. Y desde ahí yo entendí de que este era el lugar, ¿verdad? Este era el tiempo donde yo tenía que estar, donde empecé a ver que era necesario y le dije, empecé a entender, nos acoplamos ¿Por qué razón rapidito, las trajo? Que eso nos fue. acoplamos, mi suegra, bueno, de hecho mi suegra también allá donde nos congregábamos, ella tenía lo de la escuela dominical porque la iniciamos por Inés Elisa cuando nació Inés. Qué bonito. Entonces ella toda la vida estaba en la escuela dominical. En época yo era parte del cuerpo ministerial y también tenía la escuela dominical. Y decía, bueno, a ver si mis hijos se acoplan. Y pues todos se acoplaron. Qué bonito. Y todos empezamos a trabajar porque a eso veníamos. Al inicio yo venía que hay que acelerar, pero todo en el tiempo de Dios, Sí. todo ha ido creciendo. Hemos visto el respaldo de Dios en Ministerios Adonai. Es verdad. Nosotros y cada vez, pues yo creo que es ver cómo Dios se manifiesta, o sea, ver la cara de la gente para mí es como cuando les digo, a veces que cuando las veo así, digo, así era yo, por eso les tengo paciencia. Sí. Por eso Dios me formó así, porque dijo, a ver, para que entiendas y verles cómo Dios cambia, cómo Dios transforma, yo creo que ese es el mejor regalo. Es verdad. El mejor regalo que tenemos. Qué lindo. Dios de verdad que les trajo, les tiene aquí y ha hecho un gran trabajo a través de ustedes en Adonai, que es nuestra casa. Estamos muy agradecidos con el Señor. Amén. Y con usted y toda la familia. Pastor Herman, usted, Mamá Delma, Josué, Inés Elisa, que un día yo quisiera entrevistar a Inés Elisa y pasarla bien por acá. Sí, como, qué bonito, usted no me ha costado entrevistarla, para nada. Yo he estado callado, ¿sí? Usted espontáneamente ha expresado todo. Ahora mire esa cámara y vamos a irnos ya casi terminando. ¿Qué le diría a alguien que se ha identificado quizás desde su niñez, de su familia matrimonial, o su área matrimonial, o su llamado? ¿Qué le diría? Pues yo quiero decirles que no desistan, no tiren todo por malos entendidos. Un llamado también a las mujeres, que creo que es la parte fundamental. Escuche la voz de Dios y todo lo que sucede, dice la palabra, ayuda para bien a los que aman a Dios. Y si usted ahora mismo está pasando por un proceso de estos en su congregación o no sabe qué hacer, entre en ese tiempo de orar y dígale, Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué estoy en este lugar? Si estás en un matrimonio y no has visto el resultado o estás como yo lo mencioné hace rato, creyendo de que estás haciendo bien, sirviéndole a Dios, pero estás descuidando a tu hogar,
lo primero es que tu hogar vaya, que tu familia, que tu esposo, que tus hijos, ellos son, y ahora mismo puedo decirles que se sienten con sus hijos y les pregunten, ¿qué piensan de ustedes? ¿Qué piensan de ustedes? Yo lo hice en un tiempo y le dije a mis hijos, ¿qué piensan ustedes de mí? Yo quiero que ustedes digan, ¿qué piensan de mí? ¿Por qué? Porque nuestro mejor ejemplo es en el hogar, porque en la iglesia es fácil ser cristiano. El cristianismo no es de un lugar, el cristianismo, el vivir el evangelio, disfrutarlo, es todos los días en esa comunión y saber de que usted está siendo formado, está siendo capacitado, ser honestos, decirle, Señor, aquí estoy, no por aparentar, sino porque realmente considero que necesito ayuda. Si estás en cualquiera de esas áreas, busca una ayuda. Si no puedes salir adelante, porque muchas veces, aún dentro de las iglesias, hay personas que están muy heridas, personas que están teniendo muchísimos problemas, pero no saben cómo salir. Y para eso Dios prepara personas para que puedan ayudarte. Es lo mejor. Si desististe porque te dijeron algo, a ver, como yo tengo una frase que dice, si usted tiró la toalla, vuélvala a recoger. Amén. Vuélvala a recoger, séquese las lágrimas y siga adelante. Siga adelante porque usted primero debe amar a Dios, segundo debe amar a Dios y tercero debe amar a Dios. Lo que está a su alrededor se mueve, pero porque usted debe ser el imán, usted debe tener al Espíritu Santo y decirle, Señor, aquí estoy. Busquen lugares donde realmente puedan sentir la presencia de Dios y no se sientan usados, porque hay que aprender a escuchar la voz de Dios. Y cuando aprendemos eso, vamos a tener éxito. Y ya no vivir del pasado. El presente, el mañana no lo conocemos, el hoy es hoy. Y hay que vivirlo feliz, contento en el Evangelio. Toda mi vida he estado en eso. Y se me olvidaba también comentar que, como dice el pastor, tanto que ha hablado, pero bueno, cuando uno entra en esto, hasta las amistades se van. Sí. Ahí es donde realmente uno empieza a conocer, pero empieza a convivir más con Dios. Sí. Porque a veces creemos que la felicidad está en que vas a estar en medio de la gente. Y no es así. La felicidad está en nuestro interior. Bueno, Jesús nos trae esa felicidad, nos trae la confianza, estar contento siempre. Anímese, motívese y dígale, Señor, aquí estoy. Quiero ser un vaso en tus manos, quiero ser un instrumento, quiero que derrames de tu presencia en mí y que pueda ayudar a otros. No es necesario tener dinero para ayudar, es necesario tener una disposición, un corazón sincero y realmente conectado con Dios para poder ayudar a otros. Y créanme que con el recorrido que uno lleva, y no ha sido en vano, ahora que yo veo atrás y digo, wow, cuánta gente ha conocido de Dios, cuánta gente ha cambiado, porque eso es, debemos dejar huellas. ¿Huellas de quién? De Jesucristo. Seguir avanzando, siguiendo el paso firme y conociendo de que vamos avanzando en el lugar correcto. ¿Que van a venir adversidades? Pues nadie dijo que es fácil, ni aún fuera, ni en Cristo, pero cuando vamos agarrados de la mano de Dios, todo es más fácil. Así que ese es mi consejo. Qué bueno. Muchas gracias, Pastora Yami. Vamos a tener a ver otro podcast para hablar más de su escuela y el Maestro, el Espíritu Santo. Vamos a ver cuándo nos reunimos de nuevo, porque yo sé que ahí hay mucho que aprender. Muchas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros a La Raíz con el Pastor Carlos Peña. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.